Y por eso Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír por la palabra del Señor. O sea, si yo quiero empaparme de Dios, si yo quiero conocer a Dios más profundamente, esa fe que todo cristiano debe cultivar tiene que ser a través de ¿qué? De la palabra del Señor. Si yo uso otro método que no sea la palabra, lamentablemente el diablo podría engañarme con mucha facilidad. Servimos a un Dios que alguna vez escuchamos de Él, pero no nos preocupamos por conocerlo a Él. Y la revelación de Dios está en su santa y bendita palabra. Lo que tú no puedes resolver, lo va a resolver Dios. Y hay que creer en esas promesas, mis amados. Mis amados, vamos a pedir a Dios que abra nuestro entendimiento a la luz de la palabra y tratemos de cultivar una fe verdadera que agrada a Dios. Si nos vamos a la Biblia, el capítulo 11 de Hebreo, el verso 6. Cuando todos lo tengan, nos dicen amén. Dice así: para gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, gracias por estas palabras tan hermosas que me permite compartir, mi Dios. Te pido, Dios, que yo pueda edificar a este pueblo, Señor. Que pueda, Dios mío, Señor, llegar a lo más profundo a través de tu palabra. Que tú arregles lo que está dañado, Señor. Que tú puedas restaurar, restituir, Dios mío. Que podamos entender la importancia de la comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Bendito el Señor. Qué lindo es Jesús. Cultivemos la fe verdadera que agrada a Dios. Cultivémosla. La semana pasada hablábamos de la importancia de la fe y el por qué tenemos que tener un concepto claro de la fe. Un concepto claro porque la Biblia dice que sin fe es imposible que podamos agradar al Señor. Entonces, si yo no sé lo que es la fe, por más buenas intenciones que yo tenga y por más sincero que yo sea, si mi adoración no es verdadera, si mi adoración no está centrada en lo que Dios demanda de cada ser humano, no importa el esfuerzo, el sacrificio que yo haga, todo será en vano. Es por esto la importancia de que nosotros como creyentes podamos entender lo que es la verdadera fe. Y dice la Biblia que todo aquel que se acerca a Dios sin fe es imposible que lo pueda agradar. O sea, que yo debo de tener una fe fundamentada en la palabra de Dios para poder agradarlo a Él. Y hablamos acerca de lo que es la fe, la definición de la misma, lo que es tener fe, mis amados. Y de verdad que lo que queremos es tratar de desmontar tantos conceptos erróneos que tenemos nosotros acerca de lo que es la fe. Y lamentablemente, mis amados, vemos a muchas personas con ciertas prácticas antibíblicas, pero sacando texto de su contexto, tratando de justificar el nivel de fe que ellos tienen. Cuando nos vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que la fe todavía es mucho más profundo de lo que muchas veces nosotros pensamos, mis amados. El Señor quiere que nosotros aprendamos a buscarlo de todo corazón. Pero dentro de esa búsqueda tiene que haber una adoración verdadera. Una adoración que la veracidad de la misma está centrada en lo que establece y dice la palabra del Señor. Si yo no centro mi fe en lo que la palabra de Dios me dice, entonces todo será vanidad. La fe es lo que hace al Dios invisible, lo hace visible delante de nosotros. Y cuando digo que lo hace visible, no es que yo estoy dándole la mano a Dios
o que me estoy tomando un café con Dios, como algunas personas que lamentablemente ellos tienen un concepto de que se sientan a tomarse un café con Dios. Y de verdad digo, óyeme, esa fe es gigante, muy gigante. Y aquí está Dios sentado conmigo. Y alguna vez hay que tener cuidado, porque cuando yo hago a Dios presente en mi vida, cuando yo veo que lo imposible se hace posible y que cuando mis fuerzas no son suficientes, yo veo esa provisión divina, óigame, sobrenatural que viene a mi vida y me imparte la fortaleza, la determinación para yo hacer la voluntad de Él. La voluntad de Él. Entonces todos tenemos que aperillar por esa fe. Esa fe verdadera que me lleva a conocer a Dios. Y por eso Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír por la palabra del Señor. O sea, si yo quiero empaparme de Dios, si yo quiero conocer a Dios más profundamente, esa fe que todo cristiano debe cultivar tiene que ser a través de ¿qué? De la palabra del Señor. Si yo uso otro método que no sea la palabra, lamentablemente el diablo podría engañarme con mucha facilidad. Y es por esto, amado, que nosotros tenemos que saber lo que produce la fe verdadera. Y digo así lo que produce porque lamentablemente hay personas muy emocionadas que tienen una fe en la fe, y esa fe en la fe en esencia no sirve para nada. Y usted dirá, pastor, ¿cómo así fe en la fe? Lo que pasa es que por yo decir que tengo fe y que yo creo muchas cosas, no significa que mi fe sea sustentable. ¿Por qué? Porque una fe en la fe entonces no es fe. No entendí, pastor. Lo que pasa es que la base de la fe se llama Cristo. Y mi fe tiene que venir a través de la persona de Jesús. O sea, cuando digo fe en la fe, es que cuando usted diga que esto va a suceder porque usted lo cree, eso no funciona así. Ahora, los metafísicos sí funcionan así. Entonces hay que ver de qué lado nosotros estamos parados. Si yo tengo una creencia metafísica o ley de atracción, o yo tengo una fe bíblica. Y tengo que hablar así, amado, porque muchas personas, lamentablemente, cuando usted escucha el concepto de fe que tienen, es muy cuestionable bíblicamente hablando. Entonces, la fe verdadera tiene algo muy importante. Es que me lleva a creer, me lleva a obedecer, me lleva a inquirir, a preocuparme por conocer a Dios, el Dios de la palabra, para yo agradarlo a Él. Silencio sepulcral. Lo que pasa es que si yo no conozco a alguien que yo quiero agradar, amado, por más esfuerzo que yo haga, será imposible. Por ejemplo, aquí hay muchos de nosotros que estamos casados. Usted quiere tener a su esposo contento, a su esposa contenta. Usted tiene que conocer sus gustos. Usted tiene que conocer sus necesidades. Si yo estoy equivocado, levante la mano. Si a doña Loida, yo no me preocupo por conocerla un poquito más, amado, por más buenas intenciones que yo tenga, se me va a hacer imposible poder agradarle a ella y afinar con ella. Y eso nos pasa a muchos dentro de la vida matrimonial. Matrimonios que no tienen buena comunicación, matrimonios que no se conocen. Entonces los matrimonios, cuando logran esa hegemonía, esa afinidad, es a través de la buena comunicación. Los matrimonios que tienen buena comunicación se conocen demasiado. Y le dicen, no, eso no. ¿Pero y por qué? Si eso no es que a mi esposa no le gusta. ¿Por qué dijo eso? Porque la conoce. Y mire que le vamos a hacer esto.
Por ejemplo, yo tengo un hermano y amigo, se llama Aldo Toribio, el hijo de Argentina. Y Aldo está de cumpleaños. Y yo le digo a Loida, vamos a agradar a Aldo. Dice Loida, mire, pues yo hago un lambí y unos camarones a la criolla con salsa de esto, con salsa del otro, y le vamos a hacer una camaronada y una lambizada. Y Loida, con toda la intención, y yo, porque tengo un amigo pero no lo conozco bien, y cuando don Aldo llega y Aldo se entera y Aldo huele, ya el hombre está casi que hay que llevarlo para la clínica, porque él es extremadamente alérgico, ¿entiende? A los camarones, a todo esto, amado, a los mariscos. Entonces es un gran problema. Ahora bien, mi esposa y yo teníamos la buena intención de agradarlo a él. Tampoco teníamos el deseo de hacerle daño a él, pero por yo no conocerlo bien, vaya copiando la idea, mi buena intención se pudo haber convertido, mis amados, en una tragedia. Ahora vámonos al plano espiritual. Servimos a un Dios que alguna vez escuchamos de Él, pero no nos preocupamos por conocerlo a Él. Y la revelación de Dios está en su santa y bendita palabra. No es por lo que el sistema diga, no es por lo que la religión quiera presentar, no es por lo que el pastor Edwin Santana le quiera decir. Todo lo que yo diga tiene que estar comprobado aquí. Si no está comprobado en la palabra, amados, tenga cuidado con recibir, amado, y digerir lo que yo digo. Porque por más emocionado y sensacionalista que yo pueda sonar en una disertación de la palabra, yo podría hacerle mucho daño a ustedes si no estoy fundamentado en la palabra del Señor. Y vemos a muchos predicadores que saben emocionar a las masas y le transmiten un mensaje lleno de sensacionalismo. Y hay personas, mis amados, que ustedes ven que digieren ese mensaje, se lo comen todo, y cuando van, amados hermanos, a aplicarlo a su vida, se dan cuenta que esto no sirve de nada. ¿Por qué? Porque lo que le transmitieron fue un mensaje sensacionalista, pero no basado en la palabra del Señor. Y por eso hay personas que sirven a Dios, pero no conocen verdaderamente a Dios. Y cuando tú no conoces verdaderamente a Dios, no puede desarrollar una fe verdadera que lo agrade a Él. Podrá tener todas las buenas intenciones, podrá ser la persona más sincera buscando a Dios, pero cuando no tiene una cosmovisión clara, precisa y concisa de lo que es hacer la voluntad de Dios, todo se convertirá en una pérdida de tiempo. ¿Qué me preocupa? Que usted habla con muchas personas o con la mayoría y le van a decir que tienen fe. Ahora la pregunta es, ¿qué dicen los hechos? Los hechos son lo que determinan si mi fe es verdadera. No es mi expresión de palabra, son los hechos. Entonces la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Esa certeza de lo que yo espero está fundamentada en las promesas de Dios, no en las mías. No son en mis propias creencias, porque aquí es que está el problema. Y yo he escuchado a muchos de ustedes que entienden que las cosas suceden porque usted tiene fe y porque yo lo creo así. Y eso, amado, es un caramelo envenenado, porque cuando usted piensa de esa manera, la gloria no es de Dios, es suya. Usted es el autor de la fe, no el Señor. Pastor, déjelo ahí. Por eso es que toda la gloria es de Dios. Hay otros que cuando usted predica un sermón le van a decir a usted, mira, pues yo no. Por ejemplo, nosotros hacemos un llamado y llevamos una palabra verdadera a todo el pueblo que nos escucha.
Para que estas personas, el que de Dios su palabra la va a escuchar, el que de Dios su palabra la va a entender. Y nosotros hablamos que estar fuera de la gracia de Dios es un peligro. Nosotros vemos cómo la persona muere día tras día. El peligro más grande no es morir, porque todos nos vamos a morir. Es con quién tú te vas cuando muera. Entonces, si tú no abrazas a Cristo en la vida que Dios te ha dado, tú no abrazas esa oportunidad, amado, la pérdida de tiempo más grande ha sido la vida que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque no la supiste aprovechar. Entonces hay personas que escuchan lo que estamos compartiendo, amado, y se le olvida que de verdad hay un infierno, amado, de perdición eterna para aquellos que mueren sin Dios. Y aún así las personas, usted lo ven indiferente, anonadado, dormido, con su conciencia cauterizada, que escuchan la verdad y no la asimilan. Y usted le da el mensaje y domingo tras domingo le da el mensaje y escuchan el llamado y dicen: yo sé que hay que buscar a Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Tú no crees nada en Dios. Si tú creyeras de verdad, no te quedarás ahí sentado como que Dios no existe, o como que nunca te vas a morir. Ese es un engaño del mismo diablo. Sí. La certeza de la fe es la que te lleva a accionar. Si yo escucho la palabra de Dios, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, no es cualquier palabra, no es cualquier predicador que exprese palabras con un ropaje de cristiandad. Es palabra en esencia verdadera de Dios, mis amados. Cuenta una historia, el evangelista D.L. Moody, en una ocasión se le acercó un caballero, un oyente, y le dijo a él que lo que él predicaba era lo más absurdo. Y Moody le pregunta que por qué él se expresa de esa manera. Entonces aquí dice: lo que pasa es que usted pretende que los hombres solamente tienen que creer para que se cambie todo el curso de su existencia. Dije, pues yo decir que yo creo en Dios y aceptar a Cristo, ya todo va a cambiar. Para mí, yo no creo en nada de eso. Nadie puede lograr pretender que su vida cambie por el mero hecho de creer, decía este caballero. Moody, un hombre muy entendido, se sintió capaz de convencer a este hombre que él estaba errado. ¿Me entiende? Entonces Moody le dijo: si usted me da 2 minutos, yo le voy a dar a entender algo muy importante. De que el evangelio puede cambiar vidas. Y que lo que el evangelio de Cristo dice es real. Entonces el hombre dijo: bueno, 2 minutos. Si usted me lo demuestra en 2 minutos, yo no tengo problema. 2 minutos, ¿qué es? Entonces, cuando Moody comienza a explicarle de que cómo el evangelio, cómo un mensaje puede afectar la vida de una persona cuando cree algo, por el mero hecho de creer, dice: vamos a ver si usted tiene razón. Dice Moody: ok, pues no hay problema. Supongamos entonces que alguien se asomara por esta puerta. Nosotros estamos aquí en esta oficina, en esta iglesia, y nos dice a nosotros que el edificio se está quemando. Se está quemando el edificio. La pregunta es: si lo que él dice es verdad y usted y yo nos quedamos aquí, ¿qué va a pasar? No, nos morimos si no hacemos caso a lo que él está diciendo. Entonces, si nosotros creemos que él dice la verdad y usted está consciente de eso, ¿qué vamos a hacer? Dice: no, inmediatamente vamos a salir para no morir quemado o asfixiarnos aquí. Ok, pues está entendiendo la cosa. Sí, lo estoy entendiendo. Entonces, dice él, su existencia, su vida cambió solamente con la expresión de alguien que usted creyó en el mensaje que le estaba dando. Si usted no hubiese creído, ¿qué hubiese pasado? No, me muero adentro quemado. Entonces, por usted creer esa palabra, todo cambió. Dice: mira, no lo había visto de esa manera. ¿Te das cuenta?
que una vez escuchar el mensaje verdadero de otro puede cambiar el curso de la vida de una persona, mis amados. Y así mismo es el mensaje de la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender a desarrollar una fe verdadera y creer en lo que Dios dice en su palabra. Si la Biblia dice, mis amados, que hay condenación eterna para aquellos que no creen, y usted muere sin creer, y se le ha ofrecido a Cristo día tras día, y usted rechaza a Jesús día tras día, y la muerte lo sorprende a usted como nos sorprende a todos, la pregunta es, ¿por qué el cielo va a estar abierto para usted? Entonces el ser humano verdaderamente no ama a Dios. El ser humano muchas veces lo que quiere es el beneficio de Dios. Y tú dirás, pastor, ¿por qué? Porque algunas veces no queremos obedecerlo, pero sí queremos, mis amados, el cielo para nosotros. El cielo. Y ese es el problema, que queremos vivir una vida muy diferente a lo que nosotros creemos. Sí, yo creo, pero entonces, ¿qué dice tu vida? De tu creencia. Y me acuerdo, no me acuerdo de una ilustración que yo vi, pero sí me marcó y me acuerdo de algunas cositas por ahí. Pero veía a una joven que le ponía una Biblia, y ella decía, ¿Biblia o celular? Y ella decía, no, Biblia no, el celular. A disfrutar del celular. ¿Tú quieres iglesia o quieres discoteca? Dice la joven. No, discoteca, iglesia no. Y le hicieron algunas comparaciones de lo espiritual y lo secular. Y ella siempre escogía ¿qué? Lo secular. El placer, el disfrutar de la vida. Entonces al final le ponen, ¿qué quiere? ¿Cielo o infierno? Y dice, no, yo quiero el cielo. Y así hay muchas personas, mis amados, quieren el cielo, pero están viviendo para irse al infierno. Entonces, la fe verdadera me lleva a tener una cosmovisión clara de lo que es obediencia a Dios. De no dejarme perder en lo claro, porque me va a llevar a conocer a Dios más profundamente. Esa virtud espiritual es algo que con la ayuda de Dios solamente la podemos obtener. ¿Por qué, pastor? Porque no pertenece al plano humano. No. La fe viene de Dios, procede de Dios, del Creador. Dios es quien pone fe en nosotros como persona. ¿Me entiende? Porque nosotros los hombres no podemos generar fe por sí mismos. Algo nos motiva a creer. Y esa motivación viene de Dios, amado, para que nosotros podamos creer. Yo no soy un generador de fe. Lo que yo puedo generar o hablar de fe es porque la palabra de Dios, amado, es el motor, es el combustible que me ayuda a mí a hablar de fe. Hablando de fe verdadera. Entonces hay personas que aseguran tener esta fe, pero muchas veces ellos dicen lo contrario. Entonces, cuando yo tengo fe verdadera, mis amados, eso se va a ver en mi accionar, en mi manera de proceder. Entonces, hay muchos conceptos populares difundidos por los medios, muchas veces religiosos, que califican esa fe, amado, desde una perspectiva humana, mis amados. Y de verdad que tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque muchos de una manera u otra hemos sido afectados con estas creencias. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que no es de todo la fe. El apóstol Pablo habla contundentemente acerca de esto, mis amados. Entonces Pablo nos da a entender que la fe viene por el oír que la palabra del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que como Dios es el proveedor de la fe, si los hombres fueran los que tienen fe en sí mismos y son los creadores de fe, entonces a Dios tendríamos que quitarlo y nosotros tomarnos esa gloria que le pertenece al Señor. Entonces vemos aquí
que cuando usted entiende que es un hombre de fe y que usted tiene fe y que enarbola la fe que usted tiene, no le está dando la gloria a Dios, amados, porque nosotros no somos productores de fe. Nosotros actuamos en la fe que Dios pone en nosotros conforme a la palabra de Él. Y esa fe que Dios pone en nosotros es la que me motiva a investigar, a inquirir, a conocer a Dios, para entonces yo someterme y hacer la voluntad de Él y agradarlo a Él. Pastor, ¿cómo así? Bueno, el problema es, amigo que me escucha, usted puede que sea tan más sincero que yo en su búsqueda de Dios. Posiblemente usted tenga hasta más devoción que yo. ¿Me entiende? Todo eso es posible. Nadie le puede quitar eso. La pregunta es, ¿sobre quién está fundamentada tu fe? Si usted ve a muchos, por ejemplo, muchos católicos, ustedes lo ven que ellos van a su iglesia y se inclinan ante una imagen bien intencionado pero equivocado. Si usted se va a la cultura hindú, donde hay miles de dioses, esas personas tienen una devoción hacia esas deidades más que cualquiera de nosotros. Entrega, sinceridad, amado, es increíble lo que estas personas hacen, tratando de ganar el favor de esos dioses. Por eso hacen muchos rituales, muchas prácticas religiosas, tratando de ganar el favor de esos dioses. O sea, vemos en ellos que muchos de ellos en su accionar muestran más devoción que muchos de nosotros. La pregunta es, por esa sinceridad, esos sacrificios y todos esos rituales que ellos hacen, ¿se van a salvar? Ay, pastor. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Lo que pasa es, amado, que Satanás lo sabe, que si yo no fundamento mi fe en Cristo, yo estoy perdido. O sea, el diablo tratará de erradicar la verdad de su corazón y de su mente. Erradicar la verdad para que usted tenga una fe superficial creyendo que tiene una fe verdadera. Y si ustedes ven muchas personas que sirven sinceramente a una deidad, sinceramente a una religión, y están sinceramente engañados y sinceramente se irán al infierno. Y eso es triste. ¿Por qué, pastor? Porque no conocieron la palabra del Señor. Entonces aquí Pablo establece tajantemente que lo que nosotros tenemos es algo que viene de Dios. Por eso Efesios 2, 8 y 9 nos dice que por la gracia de Dios soy salvo, y esto no de vosotros. Oiga, porque por gracia soy salvo y esto no de vosotros. Escucha esta palabra, diciendo, ustedes no se tomen la gloria de la salvación, porque eso no es del hombre. Cuando se habla de salvación no es del hombre, es de Dios totalmente, pues es un don de Dios. O sea, diciendo, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. O sea, la salvación es un regalo que Dios nos ha dado. No es por obra que te va a salvar, porque entonces si es por obra, la gloria es tuya. Si es por fe, la gloria es de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene de Dios. Él es el autor. Él es quien pone fe en nosotros. No por obra para que nadie se glorie. Digo esto, amado, porque muchos tenemos problemas. Por ejemplo, ustedes ven personas caminando a Higüey a pie, porque ellos entienden que eso le va a traer a ellos salvación. Y hay personas que hacen rituales y salen de una ciudad a otra con una cruz aquí, y ellos entienden que en ese peregrinar se están ganando el favor de Dios. Amado, nadie se va a ganar el favor de Dios con obras. El favor de Dios ya está ganado a través de Cristo, por su gracia que Él nos ha dado a nosotros. Todo lo que vayamos a hacer en pos de agradecimiento por ese amor incondicional que Él ha mostrado para con nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios, mis amados. Imposible, imposible, imposible. Lo triste es, mis amados, que la fe verdadera está escaseando. Y para estos tiempos que estamos viviendo, de verdad que es cuestionable la creencia de muchas personas llamados cristianos.
Pastor, ¿cómo así que es cuestionable? Miren, amado, toda fe verdadera nos lleva a nosotros a la santidad de Dios. De lo contrario no sirve para nada. Pastor, sí, amado, nos lleva a la santidad de Dios. Una fe que no te lleva a vivir la santidad de Dios, esa fe no sirve. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo tengo fe, y entienden que porque ellos hacen muchísimas cosas, que ven esto, aquello, ellos tienen permiso y licencia para hacer muchas cosas indebidas que la palabra de Dios no la apoya. Entonces automáticamente cuando usted escudriña la Biblia, se dará cuenta que muchas personas no están en una fe verdadera. Por eso Lucas 18:8 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Para estos tiempos difíciles, amado, no cree el concepto de ese gran avivamiento y mucha gente. No, amado, no se deje engañar. Lo que hay es mucha espuma y poco chocolate. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Usted ven esos grandes avivamientos y cosas y movimientos. Muchas veces lo que se busca es dinero. Escuche con atención, Y cuando usted lleva una palabra verdadera, a usted lo rechazan. Totalmente, se lo digo yo. Yo soy un testimonio vivo de esto. Tú llevas una palabra por la Biblia y te ven mal. Porque lo que quieren es que tú emocionara a la gente. Para cuando ellos pidieran una ofrenda, la gente se desborde a dar ofrenda. Pero como tú predicaste tu mensaje que la conciencia de la persona llegaste a ella, entonces tú lo que mataste es el sensacionalismo y me pusiste a la gente a pensar. Entonces hay muchas personas hechizadas en las iglesias, con un espíritu de estupor en las iglesias, que no entienden la verdad del evangelio, amado. Y hay muchas personas que lo que son es religiosos, pero no son cristianos. Pastor, ¿por qué? Porque tenemos mucho desobediente en la iglesia. Y aquellos que cultivan fe verdadera son personas que se preocupan por agradar a Dios, que se preocupan por vivir para Dios. Si no me venga nadie a decir que usted es una persona de fe cuando es un desobediente. Que usted es un hombre de fe cuando no sabe tratar a su esposa y a sus hijos. O que usted es una mujer de fe por esto y aquello cuando no respeta a su esposo. Eso se cae automáticamente. Usted podrá engañar a quien usted quiera, aparentar lo que usted quiera aquí, pero en esencia no hay nada. Porque la fe verdadera me lleva a agradar a Dios. Entonces, ¿cómo usted ve si una iglesia tiene fe verdadera? Cuando usted ve una iglesia que se va mundanalizando y que le atrae lo del mundo más que Dios, ya usted tenemos problemas, amado. Tenemos problemas. Usted se da cuenta que lo que tiene una fe superficial, que está anclada en la arena. Así de sencillo, amado. ¿Tú quieres saber si eres un verdadero cristiano? Ve a la palabra y ve qué tanto tú te sometes a la palabra de Dios. Qué tanto tú anhelas obedecerla. Qué tanto tú oras para negarte a ti mismo y obedecer lo que la Biblia dice, a pesar de que nos confronte. Pastor, déjalo ahí. Sí, amado, mire, algunas veces estamos en el pueblo y muchas veces el pueblo carece de una fe verdadera. Y lo vemos en el Antiguo Testamento. Cuando te va de Deuteronomio, en su capítulo 32, versículo 20, dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su postrimería, que son generación de perversidad, de hijos sin fe. Oh Señor. Pero Dios, hablando del pueblo, amado, hijos sin fe. Y Jeremías 7:28 dice, le dirá por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Ay, pastor. Y esa es palabra de Dios. Una nación que no escuchó la voz de Jehová. No, pero yo creo en Dios, ese es mi Dios. Sí, diga, eso es contraproducente.
que usted diga que usted cree a Dios, pero hace lo que usted le da su gana. Ni admitió corrección. O sea, nos creemos que estamos tan bien que no aceptamos la corrección de Dios. Pero ¿dónde está todo? ¿Qué provocó todo esto? Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. ¿Qué fue cortada? La verdad. Entonces, cuando hay una iglesia que no quiere escuchar la verdad, que no quiere ser corregida, véalo ahí el resultado. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Que el evangelio no es emoción, amado. El evangelio no es sensacionalismo. Que por tú enamorar de que tú dices que yo creo y creo más que la gallina, ¿me entiendes? Eso no te va a llevar al cielo. Y lo vamos a ver más adelante, donde Santiago dice que la fe sin obra es totalmente muerta. O sea, tenemos que cultivar una fe verdadera que agrada a Dios, mis amados. O sea, yo tengo que entender el valor espiritual que tiene la fe, mis amados. Entonces, una fe verdadera me lleva a tener devoción con Jesús. Y muchos de nosotros hemos actuado de manera arrogante, creyendo y argumentando que creer lo racional, lo lógico muchas veces, y que porque yo tengo mucha fe y creo de esta manera, ya a mí hay que considerarme y ponerme en el monumento de los hombres de fe. Yo me sorprendí cuando en una ocasión me senté en mi casa y comencé a ver un documental que se llama Secreto, creo que es el nombre, y con un subtema Ley de Atracción. Y cuando yo me senté a ver el documental Secreto, Ley de Atracción, yo vi la hipnosis, yo decía, wow, ¿cuántas cosas de estas se están practicando en la iglesia? Porque allí te decía cómo hacerte rico, cómo hacer que las cosas sucedan, y te daban los métodos humanistas que se deben utilizar y cómo tú mueves en el mundo de la metafísica las cosas para que sucedan. Ahí había mucha enseñanza de confesión positiva, de visualización. Y dice, ¿por eso es lo que se practica en la iglesia? Y allí le decimos, yo tengo fe. Hermano, declárelo ahora. Dígalo donde quiera que usted se mueva. Dígalo. ¿Usted quiere que algo suceda? Acuéstese pensando en eso. Amanezca pensando en eso. Y en el día entero siempre pensando en eso. Y háblelo que eso va a suceder. Y lo va a ver. Tú quieres ser rico. Tú dices, yo quiero ser rico. Y me declaro rico. Y yo no soy pobre. Y me declaro rico. Y yo no soy pobre. Y ustedes verán cómo la riqueza lo va a buscar. Ahora, ¿se les parece eso a muchas congregaciones? Sea sincero. Eso es lo que se enseña en muchas congregaciones con un ropaje de cristiandad, mis amados. Y estamos totalmente torcidos. Estamos fuera de lo que la palabra del Señor nos enseña. Y por eso vemos mucha gente engreído, petulante, orgulloso, prepotentes en las iglesias. Amado, que lo que menos usted ve es humildad. ¿Por qué? Porque usted puso al pastor Edwin Santana, que nada más le faltó ponerle ala, y sustituyó a Dios y lo puso allá en el trono. Y todo es el pastor. Y el pastor es un reverendísimo, un santísimo, un ísimo de los ísimos. Por favor, bájenle, Padre. Entonces hay muchos que se creen todo esto, mis amados, en las congregaciones. Y lo que menos usted ve es humildad. Usted busca un siervo y lo que encuentra allí es un feudal, un señor feudal. Y esto es muy triste, mis amados. Y esto da hasta deseo de llorar. Porque tenemos la Biblia aquí, que nos enseña a nosotros lo que es ser un verdadero creyente, lo que es la verdadera fe. Pero entonces en la práctica, amado, escasea. Escasea mucho, amado. O sea, hay que pedirle a Dios que nos ayude, amado. Entonces, una persona desarrolla una fe verdadera
cuando en la misericordia de Dios pueden lograr ese vínculo de comunión con Dios. De lo contrario, no hay forma de que usted y yo podamos desarrollar esa fe verdadera. Sin fe es imposible agradar a Dios, mis amados. Entonces vemos aquí que si el Señor es quien me da la fe verdadera, yo tengo que acudir a Él. De lo contrario, mis esfuerzos todos serán en vano. Nicodemo fue a donde el Señor, mis amados, y allí Nicodemo, siendo un religioso, un hombre que es un maestro de la ley, eso le dijo: tú tienes que nacer de nuevo. Y yo sé que se ve hasta un poquito que ofende, mis amados, tú decirle a una persona de la estirpe de Nicodemo, que era ya de la élite de Israel, de los hombres más importantes, y que llega a donde usted, y usted le dice: mira, te hace falta nacer de nuevo. Eso es demasiado. Y si eso se lo dijeron a Nicodemo, muchos de nosotros nos lo tienen que decir con voz de trompeta. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque no lo creemos, mis amados, lamentablemente. Entonces vemos aquí que algo que me gusta es que Dios de ti y de mí no está requiriendo un camión de fe. No, para nada, ni un edificio de fe, ni una fe gigante, mis amados. No, no. Dice el Señor: si tuvieras fe como un granito de mostaza. Es el más pequeño, ¿verdad? Sin embargo, el Señor está comparando que con esa fe de un granito es más que suficiente. ¿Por qué? Porque lo demás lo va a dar Él. El hombre tiene que creer. El hombre tiene que creer en el mensaje de Dios, mis amados. Porque cuando nosotros creemos en el mensaje, entonces es que las cosas van a suceder. Cuando creemos en el mensaje. Entonces, quiero decirle, mis amados, que muchas veces nosotros, incluso hay una denominación que se llama los superfe. Y cuando usted se va a la Biblia, mis amados, se dará cuenta que no existe tal término para los creyentes. No hay ningún creyente que sea superfe. ¿Por qué? Porque la fe viene de Dios. Entonces ellos creen que porque son superfe tienen que tener los carros del año, las mejores casas. Eso es un movimiento en Puerto Rico. Los superfe. Argentina lo conoce. Los font. Los superfe. Y allí todo es prosperidad, allí todo es bendición, allí todo es lo mejor. Todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los superfe. Las enfermedades no las aceptamos. Las rechazamos aunque se mueren enfermos. Pero ellos no las aceptan. O sea, es suficiente para usted entender que no podemos creer de esa manera. El superfe te dice: mira, tú no tienes que ir al médico, porque el Señor es el médico. Dice: pero los médicos los puso el Señor. No, 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 no. Dios es el médico de los médicos. Y es verdad que Dios es el médico de los médicos. Pero ve al médico para que tú sepas de qué te sanó Dios. Y que los médicos te digan que tiene. No, 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 no. Es que entonces el milagro no sucede. Miren, mis amados, cuando las personas piensan de esta manera, están tirando por tierra la fe que viene de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los autores de fe, mis amados. Entonces vemos aquí que muchas veces nosotros, por no tener un concepto claro, el enemigo nos engaña con mucha facilidad. Esa es la comunión que el hombre y la mujer han sabido establecer con el Creador, lo que hace que las cosas que no son sean hechas. O sea, que si no hay comunión entre el hombre y Dios, se hará imposible de que yo vea la mano de Dios obrar de manera sobrenatural a mi favor. ¿Qué vemos aquí? Que el hombre tiene que desarrollar su comunión con Dios. Por eso el Señor habló a Moisés en Éxodo 19:9 y le dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. O sea, yo vengo y me manifiesto, pero es para que ellos crean la palabra que yo te doy. Ellos la crean, ellos sepan que yo estoy hablando contigo, mis amados. Entonces vemos aquí, mis amados, a un hombre de Dios
De los profetas más grandes que hay en la Biblia, mis amados. Y este hombre de Dios creyó a la palabra que Dios le daba. O sea, Moisés en sí mismo no tenía fe, mis amados. Lo que Moisés transmitía era lo que Dios le daba. Y la pregunta es, cuando nosotros hablamos de fe, ¿estamos transmitiendo lo que Dios nos ha dado o lo que sale de mi corazón? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, solamente cuando nosotros creemos en la palabra del Señor, es que vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Cuando creemos en esa palabra que Dios nos ha dado. De lo contrario, mis amados, vamos a estar perdiendo el tiempo en nuestra búsqueda de Dios. Toda fe verdadera me va a llevar a creer en la palabra de Dios, aunque todo parezca imposible. La intención del corazón en mi fe, Dios la ve mucho. Nosotros vemos un verso muy interesante en la lectura que hemos compartido. Dice el verso 4 que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. O sea, dice el verso 2 que por la fe alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Y hablamos aquí de Abel. Por la fe. ¿Cuál fue la diferencia entre Abel y Caín? La fe, mis amados. Y usted dirá, no, lo que pasa es que Caín llevó un sacrificio de animal, de fruto del campo. Y Abel llevó un sacrificio de animal. Y por eso Dios en derramamiento de sangre, y usan esas excusas. Pero cuando usted lee detenidamente, se da cuenta, mis amados, que Dios lo que vio fue la intención que había en el corazón de ambos hermanos. O sea, Dios no está menospreciando para nada la ofrenda de Caín por lo que Caín ofreció. Es con qué intención yo voy a donde Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que Caín era de quién? Del maligno. Su corazón, amado, era de tendencia ¿qué? Al mal. Entonces, un hombre con un corazón malo, un hombre que no se identifica con Dios, el porque usted vaya a ofrendar, el porque usted vaya a hacer cosas para Dios, eso no va a conquistar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tú no tienes una fe verdadera que agrada a Dios y creyendo que con rituales vamos a conquistar el favor de Dios. Y fue lo que pasó con Caín. Caín no fue un hombre que servía a Dios de corazón y que amaba a Dios de corazón. Abel sí. El asunto no estaba en la ofrenda, sino en cómo ellos servían a Dios. Entonces, Abel creyó a Dios, creyó a sus promesas, mis amados. Y vemos aquí que en ningún momento Dios está menos. Porque mire, amado, Dios, usted y yo con una ofrenda, yo le voy a hacer la pregunta, ¿qué le hace falta a Dios, por favor? ¿Qué le hace falta a Dios? Nosotros ofrendamos, diezmamos en la iglesia, lo hacemos para la obra de Dios, pero no es de que porque Dios lo necesita, es su obra que la necesita. Entonces, cuando Dios ve que nosotros lo hacemos con amor, Dios no se queda con nada de nadie. Dios nos lo da en bendición. Dios lo devuelve, porque mire, si un vaso de agua, dice la Biblia, Dios no lo deja sin recompensa. Imagínense cuando hacemos algo más que un vaso de agua. ¿Me entiende? Entonces, lo que quiero decir es que a Dios no lo vamos a conquistar con lo que nosotros hacemos o con lo que nosotros damos. Bien, ¿por qué esto? Porque tenemos ejemplo en la Biblia que cuando se estaban colectando ofrenda, apareció una señora con 2 moneditas y aparecieron los multimillonarios que dieron todo el dinero del mundo, como dicen por ahí, y al final la ofrenda que más captó la atención de Jesús fue la más pequeña. ¿Por qué?
Porque se hizo con amor, se hizo con fe, se hizo con sacrificio. Usted puede estar seguro que Caín trató de buscar lo mejor que él tenía. Sí, amado. Porque hay personas que no se comportan bien y ellos creen que porque ganan dinero, porque tienen buenas posesiones, entonces Dios tiene que estar a su favor. Y ustedes ven que se esmeran. Lo mejor para Dios no es que Dios no quiere lo mejor de tu ofrenda. Dios quiere lo mejor de tu corazón. Eso es lo que Dios quiere de ti. Es lo que Dios busca de nosotros. Entonces, muchas personas se dejan engañar con esa facilidad, amado, creyendo que van a conquistar el favor de Dios. No, amado, usted y yo no vamos a conquistar a Dios de esa manera. A Dios se conquista con la obediencia. Cuando nosotros le creemos a Él, vemos la mano de Dios obrar a nuestro favor. Y eso fue lo que hizo aquí Abel. Abel buscó lo mejor, amado, pero no es porque él haya buscado lo mejor, sino que Abel dio lo mejor de él en su devoción, en su servicio a Dios, mis amados. O sea, Dios no nos anda distinguiendo por la ofrenda. Dios nos distingue por la intención que tenemos en el corazón. Y el único que puede hacer esa distinción es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede pesar los corazones. Ningún hombre tiene esa capacidad de pesar los corazones. O sea, cuando usted haga algo, amado, hágalo para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, pero no lo haga buscando el favor de los hombres, mis amados. ¿Por qué? Porque esto no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces Dios siempre va a llamar a su pueblo para que nos acerquemos a Él. Por eso en segundo libro de Crónica 20:20 dice: y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed, amados, sus profetas, y seréis prosperados. Ahora, ¿qué vemos aquí nosotros? Que la base de la fe no solo es creer, mis amados, sino obedecer. Creed a Jehová vuestro Dios. Hay que escuchar y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahora, ¿qué era lo que decían los profetas? Proclamaban el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, un pueblo que diga Jehová es mi Dios, pero no hace lo que Dios demanda, entonces es un pueblo que no tiene fe en Dios. No le cree en nada a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene comunión con ese Dios. Y como decía la semana pasada, que Santiago dice: los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen, no se someten. Entonces vemos aquí una incongruencia, mis amados, de lo que muchas personas dicen con relación a lo que hacen. Si hay un pueblo lleno de maldad, si yo soy un creyente en la iglesia, pero entonces no obedezco lo que la palabra de Dios a mí me enseña, amado, yo no tengo fe. Aunque yo mueva montaña, aunque usted vea que todos los enfermos se sanen, el problema es que usted y yo medimos a las personas por lo que vemos en un momento determinado. Y las personas se miden por los frutos que ellos dan siempre, que es la realidad de la palabra del Señor. Entonces, yo quiero que los que están aquí en esta hermosa mañana entiendan esta palabra de Santiago y nos quedemos con ella. Es una palabra que tiene mucha sustancia. Santiago, su capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice demasiado verdades. Verdades para que usted y yo nos detengamos y digamos: verdaderamente tenemos que accionar en la palabra. Dice: si no tuviera obra, la fe es muerta en sí misma. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Qué va a aprovechar? Dígamelo usted. ¿Podrá la fe salvarle? O sea, la fe es fe, pero no es, aunque es intangible, no es una palabra superficial o que no tenga esencia. La fe verdadera es acompañada de una obra que glorifica a Dios. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras.
muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se muestra por las obras que hacemos. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿Escuchó usted eso? Yo amo a Dios, pero no te congrega. Yo amo a Dios, pero no te interesa escudriñar la palabra ni conocer al Dios de la palabra. Yo amo a Dios, pero no habla con Él. Esto es fuerte, amado. Se dice, ¿no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Entonces hay personas que dicen tener fe, pero la fe de ellos está muerta. Pastor, ¿por qué? Porque no tienen obra. Entonces tenemos que cultivar una fe que sea viva. Una fe que nos lleva a nosotros a accionar. Una fe que nos lleva a nosotros a creerle a Dios, mis amados, a descansar en Él. Y esto aquí tiene mucha sustancia, que yo sé que el tiempo no me va a dar, pero es descansar en Él. Hay personas que vienen a la iglesia cargadas y hay 10,000 promesas de Dios y las personas no lo creen. Entonces ustedes ven cristianos que no disfrutan el evangelio. Ustedes ven cristianos que tú sientes la carga cuando están ahí sentados, que no disfrutan nada, porque se sienten cargados. Yo recuerdo una ilustración que nuestro pastor Augusto Cabrera nos hacía de un caballero que iba por un camino y había un sol, de esos sol abrasador de esta época. Entonces el hombre llevaba una carga tan pesada y venía una persona en una carreta, un carretero, y el carretero, cuando vio a ese señor con ese sol y esta carga tan grande, fue movido a misericordia, compasión, y le pidió que se subiera en la carreta. Le ofreció la ayuda. Entonces el hombre que iba tan cargado, cuando se subió a la carreta, siguió con la carga encima. ¿Me entiende? Entonces, bien, cuando el que va llevando la carreta ve hacia atrás y ve al hombre con la carga encima, le dice, pero ¿y qué usted está haciendo? Le dice el carretero. Entonces, deje la carga en el carro, le dijo. Y el hombre dijo, no, me basta conseguir aquí en el carro. Ya yo me siento bien. Voy más cómodo, pero con la carga encima. Entonces el carretero se echó a reír y le dijo, es que usted no tiene necesidad de que lleve la carga. No sea tonto. Suelte esa carga, que al caballo le es igual. Es el mismo peso. Usted se la quita y la pone ahí. Para el caballo es lo mismo, mis amados. Y yo quiero decirle, mis amados, que lamentablemente hay muchos que en el evangelio y en el camino de Dios están actuando de esta misma manera. El Señor dice que por fe echemos sobre Él nuestras cargas, que Él tiene cuidado de nosotros. Venid a mí todos los que están trabajados y cargado, que yo lo hago descansar. Pero hay personas que no han descansado en Dios, que han venido con 1 y 1000 problemas, 1000 situaciones, pero todavía no le creen a Dios. De que Dios puede obrar, de que Dios va a hacer lo imposible posible, de que Dios tiene promesa para nosotros. No le creemos a Dios. Y por eso no disfrutamos la bendición de Dios. Por eso muchos no adoran, por eso muchos no alaban, por eso muchos no disfrutan el evangelio. Porque todo es una carga y una carga y una carga. Pero no vienen a donde aquel que te puede alivianar la carga. Lo que tú no puedes resolver, lo va a resolver Dios. Y hay que creer en esas promesas, mis amados. Hay que creerle a Dios, mis amados. Y vemos esos grandes hombres de Dios como Enoch, Abraham, que hablaremos. ¿Qué lo movió a ellos? ¿Por qué Dios dice de Abraham el padre de la fe? ¿Qué hizo Abraham que nosotros tenemos que hacer? Mis amados, vamos a pedir a Dios que abra nuestro entendimiento a la luz de la palabra. Y tratemos de cultivar una fe verdadera
que agrada a Dios. Amigo, en esta hermosa mañana, si eres alguien que ama a Dios, que cree en Dios, demuéstralo con tus hechos. La fe verdadera nos lleva a abrazar a Cristo y aceptarlo como único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida.